Bienvenidos buscadores a nuestro canal Busco un Cambio. ¿En algún momento te has encontrado queriendo una cosa y al mismo tiempo queriendo otra cosa? Pues te voy a contar por qué te sucede esto, que también se puede conocer como autoboicot o síndrome del impostor. Si te interesa este contenido, quédate hasta el final de este vídeo. Mi nombre es Beatriz Gomariz, soy la creadora de Mente, Cuerpo y Coaching. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones si quieres que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo. Como te dije al principio del vídeo, estoy segura de que todos hemos pasado por esta situación de querer una cosa y a la vez querer otra, o querer una cosa y comportarte de modo contrario. Todo esto sucede de modo involuntario. De repente quiero fascinar en un entorno social y comportarme e incluso prepararme durante toda la semana para ser esa persona excepcional, y llega el momento y empiezo a cagarla sistemáticamente. ¿Por qué sucede esto? Como siempre, vea sin rodeos. Lo que sucede es que todos tenemos múltiples personalidades y es algo total y perfectamente normal. La psique está constituida por muchas de estas personalidades. ¿Cómo se crean estas personalidades? Veréis, cuando somos pequeños empezamos con la capacidad de diferenciar cosas, es decir, yo ya cuando soy pequeñita empiezo a ver que hay una comida que me gusta y que hay otra comida que no me gusta. Por ejemplo, brócoli, no gracias, hamburguesa, pastas, sí. Lo siguiente que sucede es que a lo mejor nos dejan con los abuelitos y podemos ser muchísimo más juguetones, pasarnos un poco más de la raya, puede ser que nos consientan más. Sin embargo, llegamos a nuestra casa y nuestro padre nos exige que nos comportemos de un modo quizás mucho más recto o mucho más educado. Entonces ya soy pequeña y empiezo a decir, un momento, con los abuelos puedo comportarme así, con mis padres puedo comportarme del otro modo. Pero esto no solo se queda aquí, porque luego, por ejemplo, voy al cole y en el cole puedo comportarme de otra manera e incluso me exigen que me comporte de otra forma. Todo esto va generando sus propios comportamientos, su propia postura corporal, sus propias emociones, creencias, pensamientos y diferentes personalidades, diferentes formas de ser. Entonces hay personalidades que están bien vistas y hay otras personalidades que no están bien vistas, por los demás o por mí mismo. Por ejemplo, si yo puedo desarrollar una parte de mí que es muy celosa, pues esa parte yo no quiero que se vea. Entonces, ¿qué es lo que hago? Intentar esconderla o negarla. ¿Qué es lo que sucede? Que en momentos de enfado o de estrés, esta parte celosa explota. Todo esto sucede porque estas partes que excluimos no las queremos aceptar. Y aunque parezca que sería lo más normal apartarlas, creo que es lo que todos hacemos, taparto, no las estamos apartando, sino que las estamos profundizando más y haciendo que echen raíces. Lo que estas personalidades quieren es ser vistas, quieren que las incluyamos, y aunque parezca difícil de comprender, a medida que las vamos aceptando y escuchando cómo son, estas partes de la personalidad empiezan a mostrarse mucho más colaborativas. De hecho, la madre de todos los conflictos, de todos, suelen estar enraizadas en estas personalidades que no se conocen entre sí. Porque es que tú, por ejemplo, cuando vas a tu trabajo te puedes definir de un modo, pero cuando estás con tus amigos te definirás de otro modo. Entonces, todas estas personalidades, además, se activan en diferentes entornos. Si yo estoy en la calle, yo muchas veces empiezo a hablar muy, te llamo tío, te llamo tía, estoy en otra parte, te trato de usted. Entonces se activan con el entorno, con los amigos determinados, e incluso se activan desde el cuerpo y desde las emociones. Por eso es muy importante, como siempre os digo, chicos, de estar atento a vuestro cuerpo y no solo a vuestra mente, que ya os he dicho más de una vez, 1000 veces puede ser, que mente y cuerpo son todo uno, aunque nos hayan enseñado lo contrario. Mirad, yo esto lo noto mucho en las sesiones. Resulta que cuando viene alguien me dice, yo quiero conseguir esto, y lo dice todo ilusionado, todo emocionado, y si te callas la boca 10 segundos, enseguida va a decir, aunque soy una persona que no suele tener mucha suerte. Ahí ha aparecido la personalidad que se opone. Es así de sencillo. Por cada voz
que está muy animada y que quiere una cosa, enseguida hay otra voz que no la quiere. Y entonces lo que yo hago en mis sesiones de coaching y lo que yo enseño es a que se conozcan estas partes de la personalidad para que lleguen a un acuerdo, para que se conozcan, porque la clave de todo esto está en incluir y no en excluir. Entonces, a medida que mis clientes empiezan a conocer sus partes de la personalidad y empiezan a incluirlas, empiezan a mostrarse mucho más colaborativas. En lugar que, como te conté antes, que podías estar planeando dejar con la boca abierta a todo el mundo y llegar ese momento y cagarla sistemáticamente. Lo que sucede es que cuando menos te lo esperas, la parte de la personalidad a la que tú no le haces ni puñetero caso, pues toma el control de la fiesta. Antes de continuar, me gustaría que me dejaseis escrito en comentarios si en algún momento os ha sucedido esto, porque me ayudáis a posicionarme. Y por cierto, quiero agradeceros a todos los que os tomáis el tiempo para escribirme un pequeño comentario, un corazón, un muy interesante o un gracias, porque me estáis ayudando muchísimo. Gracias de corazón. Continuamos. En una de mis sesiones tuve una clienta que quería emprender y por supuesto ahora pues emprender digitalmente conlleva pues grabar este tipo de vídeos y exponerse mucho en redes sociales. Entonces había una parte de ella, ya podemos decir que es una parte, porque lo malo es que nos identificamos como yo soy la echada para adelante. Y luego tenía otra parte que decía que era la fracasada. Y ella decía, soy una fracasada. Digo, no, una parte de ti cree que es una fracasada. Y a medida que empezamos a hablar, nos dimos cuenta que tenían puntos en común, porque la que era así muy echada para adelante, esta parte de su personalidad quería triunfar, quería conseguir lo mejor. Sin embargo, esa parte fracasada, a medida que empezamos a hablar con ella, que por cierto tenía hasta una postura que se ponía así, lo que quería era protegerla de las críticas, porque cuando era pequeña, pues había sido muy criticada. Entonces, esta parte también tenía su forma positiva de intentar proteger al cliente. Sin embargo, ella la intentaba excluir porque decía que no la dejaba en paz, que no la dejaba vivir, que era una fracasada y que estaba harta porque era lo que se interponía en su camino. Y fui animándola a tener una conversación entre estas dos personalidades y llegaron a un acuerdo en el cual se iba a empezar a exponer poquito a poquito, primero con fotografías, luego con vídeos, e iba a tomar sus propias medidas de protección, como por ejemplo conocer qué medidas tenía de bloqueo en redes sociales, etcétera, un sinfín de cosas. Sin embargo, ella estaba bloqueada y no avanzaba sencillamente porque estas dos partes se estaban interponiendo. Entonces, es muy importante conocer que esto es totalmente normal, que tenemos múltiples personalidades y que, muy importante, no las tenéis que excluir. Sencillamente las tenéis que dar la bienvenida a todas estas partes. Les encanta que les des la bienvenida. Entonces, cada vez que aparece una parte de nosotros que tiene mucho miedo o que parece que es un fastidio, le vamos a decir, bienvenida.